Incluso nos podríamos atrever a hacer la pregunta: ¿la gente de antes era mejor que la de hoy? Y yo creo que si vemos las series, incluso vemos la serie de Vikingos y vemos que eran tan salvajes como lo que estamos viendo en las noticias de hoy, cada vez que nos hablan de decapitados y de mutilados. Vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, pues la gente, la gente pues sigue siendo exactamente lo mismo que es la gente de hoy. Donde está realmente el cambio, definitivamente, es que cambió el contexto. El mundo es el que ha cambiado, y a partir de eso tenemos que entender lo que está pasando con el fenómeno de liderazgo. ¿Por qué razón hoy los líderes realmente no tienen la credibilidad? Bueno, pues porque ha habido cambios a partir de la tecnología y la globalización. Y cuando hablamos de la tecnología es que cualquiera, y lo estamos viendo, cualquier persona con un teléfono, con cámara, con redes sociales, a partir de ese momento el ciudadano se ha convertido en un actor fundamental del mundo contemporáneo. Antes nos llegaban las noticias a través de los periodistas. Hoy los ciudadanos generan las noticias y los mismos noticieros vemos que las rescatan de las redes sociales. Podemos ver a medianoche los noticieros de televisión y ¿de dónde sale la información? ¿Sale de los reporteros? No es cierto. Es un ciudadano que estuvo en el momento adecuado, en el lugar preciso, con un teléfono y filmó. Y así ha sucedido en los últimos años. Y esto nos lleva entonces a entender que el mundo está cambiando. Quienes se han empoderado definitivamente son los ciudadanos. Y a partir de ahí entendamos también todo esto que tiene que ver con el ejercicio del poder y del liderazgo. Quisiera remitirme para hacer una comparación, porque es fundamental hacer comparaciones, si no queda tan claro el concepto. Podríamos decir que desde tiempos inmemoriales, quien ejerce poder, quien gobierna, vivía como en el Olimpo, con una distancia absoluta de quienes gobernaban, con una historia totalmente ajena a la gente. Y esto nos lleva a entender que a partir de ahí es donde se empezaba a poder manejar el poder, porque la gente no era cuestionable. Podemos decir también que en ese momento se empezaba a dar el fenómeno del mito que siempre acompaña a la gente del poder y que la hace única, que la hace aspiracional y que oculta definitivamente toda esta parte opaca y a veces negra que acompaña a la llegada al poder tradicional. El poder tradicional siempre ha estado lleno de negociaciones, pues incluso hasta de traiciones, está acompañada de un manejo que difícilmente el ciudadano podría entender. Ese ha sido el poder tradicional que se ha ejercido desde tiempos de lo que relata la Biblia, los tiempos de la Edad Media. Siempre ha sido este el manejo de poder. Y aquí quisiera poner una explicación que nos permita hacer una reflexión sobre cómo se ha manejado el poder y la autoridad desde siempre. Si ustedes ven a Erich Fromm, tiene un libro que se llama El arte de amar, no sé si lo conozcan algunos de ustedes. Ahí menciona Erich Fromm, y no quiero ponerme a hablar como alguien que dice amor y paz ni nada de eso. Es simplemente tratar de entender de algo tan frívolo como pudiéramos manejar toda esta parte de los sentimientos. Y es que dice, él destaca que cuando uno es adolescente es cuando se da el amor idolátrico, y este consiste en que todos nos enamoramos de alguien
precisamente en ese contexto de que el amor entra por la vista. Y empezamos a tratar de descubrir su carácter, sus características, su temperamento, y empezamos a construir y nos seguimos enganchando cada vez más, hasta el momento en que conocemos a la persona y empezamos a descubrir que no es lo que nosotros suponíamos, es que nosotros le hemos adjudicado los atributos y las características que quisiéramos encontrar. Y en ese momento es cuando viene una decisión fundamental: o aceptar a la persona tal y como es, o viene el rompimiento. Cuando hablamos de la gente, del uso de poder, cuando alguien está en el Olimpo del poder tradicional, pues sucedía eso. La lejanía entre la gente y el gobernante, en este caso, le permitía a su gente cercana manejar su identidad, ocultar lo negativo y generar estos mitos y leyendas alrededor de la persona. Y así es como entonces nos damos cuenta de que existía credibilidad, existía esta idea de que la persona era totalmente diferente, era alguien que no era no era común, y nos permitía establecer este vínculo entre la persona, entre el gobernante y el ciudadano. Sin embargo, ¿qué ha sucedido hoy con las redes sociales? Las redes sociales nos han desmitificado a la gente pública, nos la han puesto en la dimensión de ser alguien cotidiano, porque cualquier persona con un teléfono celular está vigilando a cualquiera. Imagínense el número de millones de aparatos que existen simplemente en nuestro país, y este es un fenómeno también que tenemos que decirlo. No es un fenómeno de México, es un fenómeno global. Toda la gente pública está sobre un escrutinio continuo a partir de que existe la telefonía con cámara y la capacidad de subir la información a las redes sociales. Y así es como empieza a desmitificarse la persona que ejerce poder, la persona que ejerce funciones de gobierno, o incluso simplemente las personalidades públicas, porque se vuelven cotidianas. Es como si vivieran en un ambiente del Big Brother, ¿no? Siempre, todos los momentos de su vida pueden estar totalmente vigilados, al grado de que la vida pública y la vida privada se funden. Para alguien que está en el ámbito público, no hay vida privada. Incluso podemos llegar a decir que las redes sociales abarcan tanto como hasta su misma familia, sus mismos colaboradores. ¿Cuántas personas que tenían cargos importantes han terminado teniendo que renunciar por la información que suben a redes sociales sus hijos? Antes, en los tiempos inmemoriales, la riqueza, porque yo quiero decir esto, las ambiciones son humanas, las ambiciones pues nacemos con ellas, son parte de la humanidad y es parte de lo que nos impulsa a tratar de superarnos y a tratar de tener más, a tratar de ser mejores. Y definitivamente lo que establece la diferencia son los medios que nosotros utilizamos para poder canalizar la ambición. Y ahí es donde está atorado este tema, porque definitivamente si las personas de antes eran iguales que las de hoy, es que antes toda la información estaba oculta. Hoy las redes sociales nos lo ponen en evidencia y eso nos permite cuestionar. Y cuestionar de un modo pues llegando incluso a poder identificar hasta las pertenencias, poder identificar sus hábitos. Todos vamos dejando huella, incluso a partir de las páginas donde entramos en la web. Si creemos, ¿por qué razón a veces nos asombramos? Decimos que yo me puse a buscar, yo quería comprar un reloj y ahora me sobran anuncios de relojes.
empecé a buscar información de Dinamarca y ahora me empieza a llegar publicidad de Dinamarca. Es porque vamos dejando huella y tenemos con las cookies intervenidos los aparatos, todos vamos dejando huella, y aunque bajemos las fotografías de las redes sociales, nunca desaparecen. Y cuando llega un momento en el que se vuelve importante, un hacker perfectamente lo puede bajar. Y esto imagínense el ámbito del servicio público, el ámbito de la política, el ámbito donde se mueven intereses. Evidentemente es un ámbito donde los contrarios, los competidores, siempre van a terminar buscando cómo debilitarnos a partir de la huella que vamos dejando en la nube o en las redes sociales. Entonces, esto ha cambiado. Las redes sociales han cambiado el modo de ejercer el liderazgo. Y les quisiera poner este ejemplo. ¿Qué hubiera sucedido si John F. Kennedy viviera hoy? Recuerden ustedes la imagen de John Kennedy. Era un presidente que representaba el patriotismo, era un presidente que daba la imagen de bonachón, un hombre cercano a su familia, un hombre que además siempre salía con su mujer, sus hijos. Imagínense si viviera hoy y de repente un maloso saca la fotografía con Marilyn Monroe y dice: la amante del señor presidente. Además, ella está vinculada a Sam Giancana, el líder de la mafia. Y si ponen a ustedes a todos los estudios que hay hoy sobre John F. Kennedy, nos hablan de toda esta vinculación, que incluso el papá de John Kennedy le pidió a Sam Giancana que le financiara la campaña del hijo. Eso es lo que ocasionó que al final de cuentas, cuando el presidente llega al cargo, pues se desentiende de los compromisos del papá. Y ahí es por lo cual murieron él y su hermano Robert. ¿Qué hubiera sucedido si vive hoy y alguien lo saca en redes sociales? No tendrían que matarlo. Lo hubieran destruido simplemente en un par de días y lo hubieran obligado a renunciar y hubiera salido por la puerta de servicio de la Casa Blanca. Y esto nos habla del poder de las redes sociales y el modo en que hoy tenemos que empezar a ejercer el liderazgo. Hay algo que es fundamental. El Facebook, Twitter, todas las redes sociales incluso han cambiado nuestros hábitos, nuestros valores y nuestra forma de ser. Pareciera que han desencadenado una pandemia de exhibicionismo. Antes pues todos nos conformábamos con ser anónimos, nos conformábamos de cualquier modo con llevar una vida tranquila, dejábamos que los famosos siguieran siendo famosos, pero hoy nadie se resiste a la posibilidad de ejercer influencia, a la posibilidad de ser admirados, y es una competencia que hoy hay en la gente, sobre todo en las nuevas generaciones, por exhibirse. Evidentemente ha cambiado la forma de valorar la vida en las nuevas generaciones, y esto es el mundo que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos que encontrar también que esto es toda una gran oportunidad de generar una forma nueva de ejercer liderazgo. Perdón, apreté el botón. Vamos a pensar cómo se hacía antes para llegar a ejercer liderazgo. Recordamos, toda la gente empezaba en el ámbito en el que se movía, empezaban trabajando en la universidad, en la escuela. Alguien que quisiera ejercer liderazgo empezaba en la sociedad de alumnos de la escuela. Si estaba en el campo, empezaba a movilizar a sus compañeros, los campesinos. Si estaba en el ámbito de ser trabajador de la industria, en el ámbito sindical.
empezaban a ejercer liderazgo desde el principio, a conocer las necesidades de la gente, a vincularse con ella. El liderazgo se ejercía en el trabajo cotidiano, en el tratar de defender los intereses de la gente que le rodeaba. Y esto daba una forma de ser, pues que significaba la necesidad de establecer alianzas, hasta que llegaba un partido político que le ofrecía: vente con nosotros, porque traes un capital de seguidores. Ese era el camino tradicional del liderazgo. Y llegar definitivamente al poder significaba incluso establecer alianzas, compromisos y demás. ¿Cuál es el camino de hoy? Hoy todo ha cambiado. Hoy un muchacho con una misión importante, con una capacidad de entender a los demás, con capacidad de expresión, entra en las redes sociales, empieza a tener 1 millón de seguidores, 2, 3, 4, 5, y empieza a ejercer liderazgo a partir de ese momento. Y esta es la nueva forma que nos puede decir que podríamos hablar de que las nuevas generaciones tienen la posibilidad de ejercer liderazgo, llegando sin tener ningún compromiso con nadie. O sea, ese es quizá lo que vislumbra. Por eso pudiéramos pensar que estamos en una era de transición en el manejo de las redes sociales, en una era de transición en el manejo de la política. Por ello, los líderes políticos se han debilitado en el ámbito tradicional por lo mismo, porque han perdido credibilidad, porque hoy pueden ser exhibidos. ¿Recuerdan ustedes el caso de David Gorenberg, el que era el director de Conagua? Era una carrera exitosa, era un funcionario que tenía un gran conocimiento de un recurso natural que hoy es fundamental para la vida cotidiana. Hay países que están necesitando este recurso. Sin embargo, un día un vecino suyo lo ve que llega su helicóptero, esperaba verlo salir vestido y seguramente de chamarra para ir a una obra, alguna presa, a visitar algún trabajo que tuviera que ver con el agua, o de traje para ir a Los Pinos, y ve salir a la familia vestida para vacacionar. Sube la familia. En ese momento en que esta persona, este vecino, toma el video y lo sube a las redes sociales, acaba con toda la trayectoria de este funcionario público que tenía una carrera muy prometedora como experto en el tema del agua. Entonces, esto nos empieza a hacer entender que la reputación, a final de cuentas, es lo que sustenta el ejercicio del liderazgo. Es la reputación la que también nos da la credibilidad. Y tenemos que también aceptar que la credibilidad de los mensajes la da la credibilidad del emisor. La credibilidad de un candidato, la de los mensajes y los compromisos de campaña de un candidato, lo que las da es la credibilidad del mismo candidato. Y ahí es donde todo esto se vuelve importante. Y tenemos que entender también que se puede heredar el poder, porque a final de cuentas los cargos siempre se han heredado. Desde que la humanidad empezó, siempre los gobernantes, los reyes, dejaban el cargo a la gente que estaba cercano de ellos, a sus familiares, a sus hijos, y así ha sucedido. Lo que no se puede heredar es el liderazgo. Y el caso aquí de Maduro lo pongo porque es un caso reciente, actual, en el cual alguien que tuvo la capacidad de seducir a la población, como fue Hugo Chávez, de construir todo un manejo del poder en el cual pues, ganó las elecciones. Habrá sido un dictador, pero ganó. Siempre los dictadores de estos últimos años, del siglo pasado para acá, han ganado en elecciones y se han perpetuado. Sí,
nada más que ellos seducen a la gente, y cuando tú obtienes el poder de uno de ellos, debieses empezar a construir tu propia historia de liderazgo y tu propia vinculación, que fue lo que no pudo, no tuvo el carisma Maduro para poder sustentarlo. Y tuvo que recurrir a aquellas historias que a lo mejor recuerdan, de cómo dicen que llegaba un pajarito que era el espíritu de Hugo Chávez y le decía qué es lo que pudiera hacer, qué tendría, y él se convertía entonces simplemente en un emisario de los deseos de Hugo Chávez, lo cual definitivamente tenemos que entender que no es posible. El liderazgo se construye de modo personal. El liderazgo significa toda una capacidad de vinculación personal con los posibles seguidores. ¿Y por qué se vuelve importante hoy hablar de liderazgo? Es por esto. El liderazgo legitima el uso del poder. Las elecciones se pueden ganar de mil formas. Se pueden ganar por el voto, se pueden ganar por una negociación, se pueden ganar comprando incluso el voto, se pueden ganar de mil formas en los tribunales, pero lo que legitima el uso del poder y de la autoridad gobernando es precisamente el liderazgo, porque el liderazgo es ese fenómeno que hace que la gente desee ser guiada por alguien en el cual confía, en alguien en quien cree y que representa pues los valores que la persona tiene, representa sus expectativas, y aquí es donde está atorado el tema. La legitimidad del manejo del poder y de la autoridad a partir del uso del liderazgo. Y el tema que también tenemos que encontrar es que hay una crisis de liderazgo porque no hay liderazgo realmente fuerte que no esté centrado en una misión o causa. La misión o causa es lo que termina siendo el eje del ejercicio de liderazgo. Y yo les pregunto, ¿ustedes pensarían, qué piensan cuando ven la imagen de Mandela? Si no es que lo identifican de inmediato con su lucha en contra del apartheid en Sudáfrica. O cuando ustedes ven la imagen de Martin Luther King, están viendo definitivamente su lucha por los derechos de la gente de color. Lo mismo que sucede también, puse al padre Sola Linde, porque no solamente el liderazgo se ejerce en el extranjero, que es alguien que ha estado trabajando por el apoyo a los migrantes. En el caso de Gandhi, el señor que está junto a Gandhi es un ecologista mexicano que, bueno, ahorita se me fue el nombre de él, pero es alguien que en México no lo tenemos muy ubicado y sin embargo ha tenido reconocimientos en el exterior por su trabajo a favor del manejo del ambiente, del medio ambiente, a favor de la ecología y de los recursos naturales. Bueno, Che Guevara, el Papa, el mismo Zuckerberg ¿qué representa? Pues representa el liderazgo en la tecnología del mundo contemporáneo. Las mujeres es el mismo caso. Malala, a partir de su lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo islámico. Y esta mujer, Rosa Parks, pues ella fue la que detonó, junto con Martin Luther King, el tema de los derechos de la gente de color en Estados Unidos. Cualquier líder siempre está asociado con una misión o causa. La pregunta es, ustedes volteen y vean quiénes ejercen liderazgo hoy, ¿dónde está la misión o causa? Se vuelve fundamental que esto se retome para poder tener esta credibilidad a partir del mundo de causas o misiones. Hay tantas como necesidades en el mundo cotidiano, porque la misión o causa definitivamente dimensiona al líder. Y también otra cosa importante, el ejercicio del poder a partir del liderazgo significa, y la palabra generosidad seguramente no les dice gran cosa y hasta parece algo muy ambiguo. La realidad es que todo el ejercicio de liderazgo siempre nace a partir de la capacidad que tenemos de ayudar
a los demás a obtener algo. Y aquí entraría diciendo, el liderazgo nace a partir de un fenómeno que todos conocemos. La gente siempre tiene temor a tomar decisiones, porque tomar decisiones significa asumir la responsabilidad por el resultado de ellas, significa asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho, y eso ni aún en el ámbito personal a la gente le gusta, le da mucho temor a cualquier persona tomar decisiones. Siempre será mejor que otro tome las decisiones y podamos alemán. Eso sucede en las asociaciones de condóminos, en que nadie quiere tomar decisiones, siempre dejan que alguien lo haga, en las cámaras industriales, en cualquier ámbito. Y esto es una realidad. En la forma con la cual empieza uno a ejercer liderazgo es al momento en que uno acepta la responsabilidad de tomar decisiones por los demás, tomar decisiones por la gente que está cerca y asumir también los riesgos de equivocarse y asumir pues todo lo que pueda derivarse de ello. La gente prefiere mantenerse en su zona de confort. Por eso es que vemos que hoy la ciudadanía que hemos generado es una ciudadanía de laptop. O sea, todos opinan mucho, pero en redes sociales. Nuestra democracia está sustentada casi en el teclado del teléfono, y eso no lleva a nada, porque eso no resuelve los problemas se resuelven en la vida cotidiana. Otro punto fundamental para entender el liderazgo es el temor que tiene la gente por el futuro, porque normalmente cuando uno es joven piensa que con esfuerzo, con dedicación, con muchas ganas, vamos a poder lograr nuestros sueños, nuestros anhelos, y conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que el contexto también juega y puede interponerse, pueden suceder circunstancias que nos alejan de nuestros objetivos, de nuestras metas, y empezamos a temer por el futuro. Y entre más madura la gente, mayor respeto le tiene al concepto de futuro. ¿Qué es lo que hace un líder? Es alguien que tiene esta capacidad de identificar las oportunidades que nos da el futuro o los riesgos, visualizarlos y convertirse en alguien que va a proteger a la gente que le sigue a partir de ello. Porque la palabra protección termina siendo fundamental para entender el rol que debe tener un líder. Los líderes protegen a la gente que le sigue. Y proteger no solamente de violencia física, no solamente de problemas muy abstractos, muy concretos, también protege a las personas en cuanto a su futuro, le puede dar protección en cuanto a problemáticas de cualquier tipo. Y eso es lo que hace un líder. También los acontecimientos de alto impacto terminan generando oportunidades de ejercer el liderazgo. Y si ustedes analizan bien lo que ha estado pasando en este país, que parece ser que hay mucha gente que ejerce cargos importantes y no lo ha identificado, es que la inseguridad es realmente el problema del mundo contemporáneo. ¿Dónde han salido los líderes sociales que hoy conocemos? Bueno, Isabel Miranda de Wallace, Fernando Martí, este poeta Javier Sicilia, y podemos seguirnos dando nombres, todos tienen que ver con la inseguridad. Son personas que sufrieron un fuerte impacto emocional a partir de la pérdida de un ser querido y tomaron el reto y el compromiso de trabajar porque los demás, que ya no haya otras familias que sufran lo que ellos sufrieron. Y ahí es donde tenemos que entender cómo un acontecimiento de alto impacto puede generar el nacimiento de un líder social. Porque al final de cuentas el líder se debe a su contexto. El contexto es el que nos da las oportunidades, es el que nos pone enfrente la oportunidad de encontrar una causa o una misión que tenga significado, que tenga representatividad y que nos permita acercarnos al común de la gente.
Hay que entender también que quien tiene la visión o la vocación para el liderazgo no va a estar esperando que se le alinee el contexto, y si no, no puede llegar a ejercer. Y aquí es donde intervienen ciertas técnicas como el posicionamiento, que es generar una identidad que sea la respuesta al contexto que hoy se está viviendo. Y entonces a partir de ello construir la propia identidad y poder generar pues esta vinculación que nos acerca pues a todos los demás. El liderazgo también no es un concepto abstracto, no podemos importarlo de otros países. El liderazgo tiene que responder a los códigos sociales y culturales de una región. No es lo mismo ejercer el liderazgo en la frontera norte, donde hay violencia, donde están los cárteles operando, que ejercerlo en Yucatán, donde hay un contexto de paz, o ejercerlo en Chiapas o en Oaxaca, donde las necesidades y la pobreza extrema nos llevan a otro tipo de problemáticas sociales. Hay que tener esta claridad. Y aquí entramos en otro tema que también creo que es fundamental, el tema del liderazgo femenino. ¿Cuál es la forma de que una mujer realmente logre tener este nivel de influencia y convertirse en una protagonista? Yo diría que es el tema de la autenticidad, porque normalmente las mujeres que llegan al poder, sobre todo poder político, terminan asumiendo ciertos roles que son más cercanos al manejo pues, del ámbito masculino, porque pareciera ser pues que el liderazgo y el poder tienen que ver más con el ámbito masculino, lo cual es una mentira. O sea, es algo que definitivamente no debiésemos aceptar. Las mujeres pueden ejercer liderazgo a partir de algo que tienen una fortaleza emocional, incluso mucho mayor que el hombre. Tienen una capacidad de proteger que los hombres no tenemos. Tienen una capacidad de manejar valores y manejar autoridad que a los hombres a veces se nos dificulta. En las especies animales, ¿quién alimenta a los hijos? ¿El león o la leona? La leona. La leona. El león es elegante, charmoroso con su melena, pero él es un holgazán que está ahí esperando abajo del arbolito que salga la señora y traiga alimento para los hijos. Pero eso, si hacemos un análisis en el inconsciente, yo creo que cualquiera de nosotros lo entiende y lo acepta. Los ejemplos están a la vista, no hay más que voltear al papel de una madre. El papel de una madre está totalmente amarrado al tema de la protección. Y aquí es donde quisiera poner estos ejemplos. ¿Cómo ejerce el liderazgo un hombre? Siempre es a partir de la fuerza bruta, a partir de la imposición. ¿Sí? ¿Cómo lo hace una mujer? A partir de la fortaleza emocional. Las mujeres son muy fuertes emocionalmente, donde yo casi les diría, en las parejas muy unidas, si ustedes analizan, cuando primero se va el hombre, la mujer sobrevive muy bien. Cuando la que fallece es la mujer, el hombre se viene abajo. Los hombres no sabemos, una vez una amiga me lo dijo hace muchos años, los hombres no sabemos quedarnos solos. Cuando un hombre se queda solo, enseguida empieza a buscar compañía. Y eso es una realidad. Y tenemos que entenderlo. Por eso la mujer tiene esta fortaleza emocional. Nadie puede dudar que una mujer, cuando un hijo tiene un peligro, la mujer es capaz de dar su propia vida. Y eso es fortaleza emocional. Mientras el hombre siempre trata de ejercer el poder,
para erigirse frente a los demás, la mujer usa autoridad. El hombre usa la razón, los argumentos, trata de negociar con argumentos. La mujer usa su intuición. La intuición es riquísima. El hombre es capaz de negociar. El hombre está hecho desde pequeño con el rol que existe de que los hombres son los proveedores. Pues el hombre es educado por la sociedad para salir a sobrevivir y a generar. ¿Y cuál es la forma de sobrevivir? Negociando con todos los que están alrededor. Llega uno a la escuela y tiene que negociar con el que le quiere quitar la torta todos los días, ¿sí? Tiene que negociar con los más fuertes y tiene que buscar que lo apoye el que los pueda defender y empieza ese ciclo desde pequeño. En cambio la mujer no. La mujer por eso termina siendo menos capaz de negociar y siempre cuando ejerce un rol desde su visión femenina siempre apela a los principios. O es justo o no es justo. Debe ser así o no debe, o de otra forma. Los principios son fundamentales. El hombre siempre ejerce el liderazgo a partir de la imposición. La mujer lo hace a partir de la persuasión. El hombre siempre busca beneficios personales. Siempre. La mujer busca proteger a los que están con ella. Y esto nos debe llevar a esta reflexión. ¿Qué tanto nos estamos perdiendo en un mundo que definitivamente está hoy necesitado de una nueva visión social, de una nueva capacidad de entendimiento? O sea, porque hoy lo que vemos son rebeliones. O sea, lo que sucedió en Estados Unidos con la llegada del presidente Trump, pues fue una rebelión de la gente que estaba cansada del manejo de la política por parte de las élites. Hillary representaba el poder, el establishment. Trump representaba el cambio. Pero esto también había sucedido en la campaña anterior, cuando Obama, ¿por qué ganó? Porque representaba una minoría y había la suposición de que iba a ser un cambio radical. Entonces, estamos en un mundo que definitivamente necesita una nueva visión social y ahí es donde las mujeres tienen esta gran capacidad. Y quiero insistir en ello. No es el caso de que las mujeres en un ambiente como es la política tuviesen que estar asumiendo pues los valores masculinos. No, deben dejar fluir su propia esencia y a partir de ello hay una riqueza que está el mundo contemporáneo necesitando. Y quisiera concluir esta charla con esta lámina que nos explica cómo podemos nosotros llegar a ejercer el liderazgo. Primero necesitamos encontrar una causa. Ya con una causa, eso nos lleva a un grupo que realmente se siente identificado con la causa. De ahí sigue la creación de una propuesta que sería la parte en la cual se pone en blanco y negro todo el concepto de la causa y esto constituye esta esencia del plan de comunicación. El plan estratégico nos dice a dónde queremos llegar, el plan táctico, cómo ejercer. Y con esto cerraría yo el círculo del manejo del liderazgo. Quisiera nada más ya para dar un final a esta charla que primero es fundamental entender que en el mundo contemporáneo el capital más importante de un líder es precisamente la credibilidad. El líder de hoy, la persona pública de hoy, vive en una caja de cristal. Ya no están los tiempos aquellos en que
los poderosos estaban en el Olimpo y eran intocables. Hoy, cada vez más, están sobre la vigilancia continua. ¿Cuál es la forma de ejercer liderazgo? Definitivamente, cuidando nuestra reputación. La reputación es lo más importante que puede tener una persona que quiere ejercer influencia social o política. Y aquí quisiera poner un ejemplo. ¿Por qué han caído los grandes, la gente más poderosa? Porque han perdido el respeto de la gente. Cuando se pierde el respeto, se perdió todo. ¿Y por qué se pierde el respeto? Porque se pierde la credibilidad, porque se pierde la confianza, y entonces ya no hay nada más que hacer. Entonces, aquí esta es una invitación a que veamos en el tema del liderazgo una forma de ejercer influencia que realmente legitime el uso del poder, y eso creo que ese es el tema de hoy. O sea, el tema de hoy se llama legitimidad. O sea, no se puede ganar una elección incluso cuando la comunidad está dividida. Se gana la elección, pero no se va a poder gobernar. La legitimidad es fundamental, y esto tiene que ver con el ámbito ético, el ámbito ético de la credibilidad. Creo que ese es el tema incluso del país. Es cómo buscar modelos que nos den credibilidad, y esta credibilidad nos lleve al respeto. Lo que se ha perdido hoy es el respeto, incluso el respeto hasta en las mismas instituciones, porque cuando vemos hoy lo que está pasando en los noticieros, en la gente que se está haciendo justicia por su propia mano en los pueblos, algo nos está diciendo esto. Cuando vemos que se crean las policías locales que son ilegales, pero es la desesperación de la gente. Creo que es un momento de reflexión que debemos tener, de tratar de entender que el mundo cambió, que ya no podemos seguir manejándonos en el ámbito político y social como sucedía antes, y que las cosas tienen que ser claras. La transparencia es totalmente fundamental. Bueno, pues no sé si haya alguna pregunta, comentario, alguna duda.